La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Buenas tardes, radioyentes de Radio Universidad. Es un placer compartir esta tarde con ustedes. Les saluda la doctora Silvia Sumalé, acompañada del doctor Mario Sumalé. Ambos somos médicos egresados de la Universidad de San Carlos. Antes de comenzar, quisiéramos brindar un saludo y agradecimiento muy especial a la doctora Karin Casasola, quien es docente de Salud Pública 3 de la Universidad de San Carlos. La doctora Casasola fue nuestra revisora en nuestro trabajo de graduación, el cual se tituló Abordaje quirúrgico de las lesiones post-colecistectomía abierta y laparoscópica. La razón por la que elegimos este tema para nuestro trabajo de graduación es debido a que los problemas médicos relacionados con la vesícula biliar son bastante frecuentes en nuestro país. Existen distintas enfermedades que se relacionan con la vesícula biliar, pero la más común en este país es la colecistitis, de la cual les vamos a hablar el día de hoy. Pero queríamos iniciar explicando lo más básico, como por ejemplo qué es la vesícula, para qué sirve y cómo se produce la colecistitis. Doctor, buenas tardes. ¿Nos podría hablar, por favor, sobre qué es la vesícula biliar? Claro que sí, doctora. Mucho gusto y buenas tardes a todos. Para empezar, vamos a comenzar hablando sobre qué es la vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar es un órgano en forma de pera que se localiza en el lado derecho de nuestro cuerpo y que va directamente conectada al hígado. La función que tiene la vesícula biliar en nuestro cuerpo va a ser básicamente almacenar la bilis. La bilis es producida en el hígado y esta luego durante la digestión es transportada por los conductos biliares del árbol biliar al intestino delgado, específicamente a la primera porción del intestino delgado, el cual conocemos como duodeno. La función que cumple la bilis en nuestro cuerpo es ayudarnos a digerir y a procesar los alimentos, sobre todo aquellos que son ricos en grasa. Y esto último es importante entenderlo para comprender las razones por las cuales se produce la colecistitis. Una de las principales causas por las que se produce la colecistitis es la presencia de cálculos biliares. Sin embargo, también podríamos encontrar otras causas como lo son tumores o lesiones quirúrgicas relacionadas con la colecistectomía. Así es, doctor, como usted nos lo acaba de mencionar. La bilis se va a formar en el hígado y esta va a estar compuesta de distintos elementos como por ejemplo sales biliares y colesterol. Cuando alguno de estos elementos que forman esta bilis se encuentra en una excesiva cantidad o la bilis se encuentra muy concentrada o por decirlo así muy espesa, existe el riesgo de que se vayan formando cálculos o como las personas lo conocen o le dicen comúnmente piedras, las cuales se van a ir almacenando en la vesícula y estos cálculos o piedras van a ir variando de tamaño y de cantidad, por lo que la acumulación de esto se va a dar de manera paulatina y va a requerir de un tiempo prolongado para que crezcan estas piedras y se vayan acumulando. Cada uno de estos cálculos o piedras de tamaño bastante considerable van a ir obstruyendo los conductos por los cuales sale la bilis hacia el intestino. Entonces esta no va a ser transportada adecuadamente y se va a ir acumulando en la vesícula y esta acumulación va a producir inflamación. Para poner un ejemplo simple, esto sería como tener un globo lleno de agua el cual va a ir aumentando su tamaño y va a ir aumentando el tamaño por la acumulación constante de bilis. Así es, doctora. Entonces, ahora entendemos que la colecistitis no es más que la inflamación de la vesícula biliar por la acumulación en exceso de la bilis en dicho órgano y que su principal causa es la presencia de los cálculos en la vesícula. Sin embargo, también debemos recordar que a pesar de que la principal causa de la colecistitis va a ser las piedras en la vesícula, también podríamos mencionar otro tipo de causas que son
más propias de cada paciente, como puede ser la presencia de tumores en la vesícula o en los conductos biliares, así como también la estrechez que se da en algunas ocasiones por pacientes que han sido sometidos a cirugía de la vesícula, que es la colecistectomía, de la cual hablaremos más adelante. Ahora, para continuar, como mencionamos de que hay distintas causas, vamos a mencionar cuáles son los principales factores de riesgo que pueden llevar a que una persona padezca de esta inflamación de la vesícula. Así es, existen diversos factores de riesgo que van a predisponer a los pacientes a la formación de cálculos biliares. Entre estos, el ser mujer es un riesgo bastante importante, sobre todo en aquellas mujeres que han tenido múltiples embarazos. Y esto se debe a que durante el embarazo el transporte de la bilis desde la vesícula hacia el intestino se va a volver mucho más lento. Esto lo que ocasiona es que la bilis pase más tiempo almacenada en la vesícula y se concentre, o para llamarlo de otra forma, se vuelve más espesa, como lo mencioné anteriormente. La edad también es otro factor de riesgo que se debe considerar, sobre todo en las personas mayores a 40 años. Otro factor de riesgo muy importante es el tipo de alimentación, que tiene un papel bastante importante en la formación de cálculos, ya que toda aquella persona que consume regularmente comidas con un alto contenido de grasa tienden a formar cálculos de manera mucho más rápida que aquellos que tienen una alimentación más balanceada o más sana, y esto se debe básicamente por la gran cantidad de colesterol que se concentra en la bilis. Por lo tanto, esto nos lleva a que el peso también es importante, ya que las personas con obesidad o aquellas que bajan de peso de manera muy rápida también van a tener el riesgo aumentado de padecer cálculos en la vesícula. Pero también es importante el antecedente familiar de cálculos o colecistitis. Toda persona que haya tenido un familiar con esta enfermedad tiene más riesgo o el doble de riesgo de padecerla en el futuro. Entonces, para resumir lo anterior, se pueden listar todos aquellos factores de riesgo que son propios del paciente, como por ejemplo el peso, la edad, la alimentación y el estilo de vida, los cuales podemos modificar. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, llevando un estilo de vida saludable, como haciendo ejercicio físico frecuente, al menos durante 30 minutos al día, por lo menos 3 veces a la semana. También podemos llevar una alimentación sana, baja en grasas, que incluyan frutas y verduras, y la pérdida de peso de forma gradual en aquellas personas que padecen obesidad. Pero también podemos enlistar estos factores de riesgo en factores hereditarios, los cuales lamentablemente no podemos cambiar, pero que sí tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo los antecedentes familiares. Muchas gracias por la explicación, doctora. Ahora, tal vez para aclarar algunas dudas, ¿cuándo podría un paciente sospechar que probablemente tenga colecistitis? Bueno, para comenzar, debemos considerar o tener en cuenta que la mayor parte de las personas con cálculos biliares, más o menos el 80%, va a ser asintomática. Cuando hablamos de que el paciente es asintomático, queremos decir que estos pacientes no van a presentar ningún tipo de síntoma o molestias durante una gran cantidad de tiempo. Incluso hay pacientes que durante toda su vida no tienen ningún síntoma o no presentan ningún síntoma. Sin embargo, los pacientes que sí llegan a presentar los síntomas se pueden agravar, y esto puede producir graves complicaciones para el paciente si no se trata adecuadamente. Ok, doctora. ¿Y hay alguna forma en la que podamos diagnosticar la presencia de los cálculos o la colecistitis, sobre todo en aquellos pacientes que, como usted bien menciona, la mayor parte pueden pasar sin síntomas durante gran parte de su vida? Bueno, por lo regular, el diagnóstico de estos cálculos biliares en estos pacientes asintomáticos se va a dar de manera accidental, porque estos se pueden llegar a evidenciar, por ejemplo, cuando se realiza un ultrasonido por motivos diferentes, como pueden ser, por ejemplo, patologías o enfermedades propias de la mujer,
o por la sospecha de alguna enfermedad de base por la que se solicita este tipo de examen de imagen. Doctora, como bien sabemos en nuestra experiencia hospitalaria, las personas consultan muchas veces, pero ¿qué síntomas podrían hacernos pensar que las personas tal vez padezcan de colecistitis? Bueno, en todas las personas, aquellas personas que sí presentan síntomas, el síntoma más común y más molesto para el paciente va a ser el dolor intenso o el dolor muy fuerte que van a presentar en la parte superior derecha del abdomen. Sin embargo, este dolor también puede llegar a sentirse en la parte central del abdomen o inclusive tener todo el abdomen muy sensible. También pueden llegar a presentarlo en la espalda. Este dolor nosotros le llamamos cólico biliar y es el que lleva a los pacientes a consultar a la emergencia de los distintos hospitales del país. Este tipo de dolor o cólico tiene la característica de que va a aumentar y va a disminuir su intensidad por periodos de tiempo y por lo general se presenta luego de que el paciente consuma un alimento muy rico en grasas o muy grasoso. Y en este caso, a diferencia de otro tipo de dolores, este dolor no va a desaparecer del todo. Por lo que el paciente por lo general dice que es muy incómodo, muy molesto y es constante. Entonces es lo que los lleva a consultar a las diferentes emergencias de los hospitales. También tenemos que tomar en cuenta que este dolor va a depender en el paciente, dependiendo si es una colecistitis crónica o colecistitis aguda. Por ejemplo, en la colecistitis crónica, el dolor va a ser muy intenso, sobre todo, como dije anteriormente, después de una comida muy grasosa o también durante las noches. El dolor va a empezar más o menos 30 minutos después de la comida y va a durar más o menos de 1 a 5 horas. En este tipo de colecistitis, el paciente va a presentar o menciona que presenta el dolor de forma episódica. Por ejemplo, en momentos va a sentir mucho dolor y por momentos va a referir que se siente muy bien. Este patrón se va a ir repitiendo durante bastante tiempo hasta que el paciente consulte. Sin embargo, en la colecistitis aguda, este dolor no va a disminuir intensidad y va a durar por lo menos 24 horas con la misma intensidad. Y es lo que lleva al paciente, como dije antes, a consultar. También pueden aparecer otros síntomas u otras manifestaciones aparte del dolor, como por ejemplo síntomas como náuseas, vómito, fiebre, debilidad general y falta de apetito, sobre todo en las personas ancianas. Bueno, como mencioné anteriormente, el dolor es el principal síntoma por el cual el paciente va a consultar a las emergencias de los distintos hospitales. Entonces, al llegar a la emergencia, el médico lo va a evaluar y además va a tomar algunas muestras de sangre para evaluar los niveles de inflamación que presentan, además también de otros tipos de exámenes de sangre, como por ejemplo la función hepática, y luego va a solicitar uno de los exámenes más importantes que ayudan en el diagnóstico de esta enfermedad, que es el ultrasonido. Con el ultrasonido se puede evidenciar la presencia de cálculos en los conductos biliares de la vesícula y en este caso ya se puede confirmar el diagnóstico de colecistitis. Una vez está diagnosticada la enfermedad, es trabajo del médico el determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para su paciente. Y esto lo va a hacer en base a la gravedad de los síntomas que presenta el paciente, a la condición física del paciente y también en su criterio médico. Entre los tratamientos disponibles tenemos el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico tenemos distintas opciones, pero para mencionar una podemos hacer mención del uso de los medicamentos que se utilizan con el fin de disolver los cálculos biliares. Sin embargo, tenemos que considerar que estos medicamentos solamente son útiles cuando los cálculos son de un tamaño pequeño, ya que aquellos cálculos que sean demasiado grandes no van a ser posible reducir su tamaño por medio de estos medicamentos.
como todo tratamiento, ¿verdad? Va a tener algún tipo de desventaja, y la desventaja que tiene este tipo de tratamiento es que suelen ser tratamientos demasiado prolongados. Tienen un mínimo de 6 meses y pueden llegar incluso hasta los 2 años, por lo cual se vuelve una complicación en especial en aquellos pacientes que tienen dificultades para cumplir con el horario al momento de tomarse el medicamento o de realizar citas periódicas con su médico tratante para tener un seguimiento de la enfermedad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este siempre va a ser el de primera elección para todo médico, ya que resulta eficaz y también una solución definitiva incluso para los síntomas de la colecistitis. Este tratamiento se puede realizar de 2 formas y depende del cirujano que lo va a realizar la elección, ¿verdad? La primera podemos mencionar es un abordaje abierto, que este consiste en realizar una incisión en el abdomen que nos permita explorar la cavidad abdominal, encontrar la vesícula biliar y de esta forma se puede extirpar. Y la segunda, que es el tratamiento que se ha considerado como el estándar en los últimos años, es la colecistectomía laparoscópica. Esta se realiza por medio de videolaparoscopía, necesita de un cirujano experimentado y tiene la ventaja de que produce una recuperación más rápida, las incisiones son más pequeñas, presenta menos complicaciones en el postoperatorio y los pacientes suelen ser dados de alta en menor tiempo. Sin embargo, como mencioné anteriormente, de los 2 tipos de tratamientos que están disponibles, es el médico quien tiene la última palabra y quien decide cuál es el mejor tratamiento para su paciente, tomando en cuenta las características propias del paciente y la disponibilidad de recursos con los que cuente en ese momento, ya que no todos los pacientes van a ser candidatos para uno u otro tratamiento, por lo que el tratamiento en realidad termina por ser individualizado. Creo que es importante resaltar que la colecistectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en los distintos hospitales. Por lo tanto, las complicaciones que se presentan en este tipo de cirugías es mínima, pero no podemos descartar que en algún momento pueden presentarse complicaciones durante la cirugía o después de la cirugía. Entre las complicaciones más comunes que nos podemos encontrar, no importando si es una colecistectomía abierta o laparoscópica, están el exceso de sangrado, infección, fuga de bilis por los conductos biliares, lesión o daño de los conductos biliares o también del hígado o intestino delgado, entre otro tipo de complicaciones. Sin embargo, como mencioné anteriormente, estas suelen ser menos frecuentes en la actualidad por la prevención que toman los médicos para evitarlas, como por ejemplo el tomar la decisión de no realizar la cirugía a personas diabéticas o hipertensas o con cualquier otra enfermedad que requiera un control estricto, y a personas que presenten demasiada inflamación en la vesícula o estructuras aledañas al momento de la evaluación o de consultar. Cabe recalcar que cuando digo personas diabéticas o hipertensas o que tengan cualquier otra enfermedad, quiero decir personas que no tengan su enfermedad controlada, ya que esto puede aumentar, por ejemplo, en el caso de personas hipertensas, el exceso de sangrado durante la cirugía, entre otras complicaciones. Dentro de las enfermedades que requieren de un control previo podemos mencionar a la misma colecistitis, ya que esta, cuando no es tratada, ya sea porque no se brinda un tratamiento adecuado o porque los pacientes retrasan su consulta, esta se termina por presentar una infección, debido a que la bilis acumulada favorece el crecimiento de distintos tipos de bacterias. Además, también podemos encontrar la presencia de abscesos, que es la acumulación de pus dentro de la vesícula. Cuando hay pérdida del tejido por la necrosis, esto quiere decir que el tejido se empieza a morir, o debido a una inflamación e irritación continua, se produce una perforación. Esta última lo que produce es una infección generalizada en el cuerpo, lo cual se conoce como sepsis. Lo último que usted mencionó, doctor, creo que es muy importante, sobre todo para aclarar un poco algunas situaciones que suceden todos los días en las emergencias del hospital, sobre todo en la emergencia de la cirugía,
Creo que va a ayudar a que el paciente comprenda el por qué a veces, en ocasiones, el cirujano le dice al paciente que no puede operarlo en ese momento a pesar del dolor muy fuerte o intenso con el que llega a consultar, ya que a veces el paciente cree que el cirujano no desea intervenirlo, no desea operarlo, solo porque sí, pero en realidad esto se debe a lo que usted acaba de decir, que la vesícula a veces se presenta muy inflamada y por lo tanto el cirujano puede tener dificultad para observar con claridad no solo la vesícula, sino que los conductos biliares o cualquier otra estructura cercana, y por lo tanto puede dañar estas estructuras, lo que esto llevaría a más problemas de salud a largo plazo y complicaciones más graves para el paciente. Y como mencioné anteriormente, también influye mucho la decisión del cirujano de no realizar la cirugía en pacientes que no tengan un control en su tratamiento, como por ejemplo enfermedades como la diabetes o presión alta, ya que estas enfermedades van a influir mucho durante la cirugía, ya que puede ocasionar un exceso de sangrado o problemas durante la recuperación, entre otros tantos problemas. Nosotros queríamos hacer énfasis en esta situación porque se presenta demasiado en la emergencia de los hospitales y pedimos a los pacientes entiendan por favor estas circunstancias, ya que muchas veces no se van conformes de los servicios de salud. Pero estas decisiones, aunque muchas veces son incomprensibles para los pacientes, evitan graves complicaciones médicas a futuro, sobre todo en la calidad de vida del paciente. Para concluir con el tema de hoy, exhortamos a las personas a tener un estilo de vida saludable, a comer de una manera adecuada, a realizar ejercicio físico, al menos 30 minutos de ejercicio diario, para evitar complicaciones de la salud, además de realizar chequeos médicos al menos una vez al año si es posible. Esperamos pongan en práctica estos conocimientos, no solamente para conocer, sino también para identificar y darle un mejor seguimiento a este tipo de afecciones. Finalmente, queríamos agradecer a la doctora Pamela Zipaque y a Radio Universidad por brindarnos este espacio. También le agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Se despiden de ustedes la doctora Silvia Sumalé y el doctor Mario Sumalé. Feliz tarde. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.